Hablar un poco sobre criptografía cuántica, uno de los temas de aplicaciones cuánticas más modernos que existen hasta el momento. La idea de este coloquio es primero mostrar un poco un sistema criptográfico clásico, el sistema criptográfico RSA, cómo ciertos algoritmos basados en las propiedades cuánticas pueden romper su seguridad, y a la vez explicar y dar a conocer algunos sistemas criptográficos nuevos que permiten crear una seguridad casi al 100% del sistema. Pero para eso el sistema RSA. Este sistema RSA, que es un sistema criptográfico usado en la actualidad en la mayoría de las comunicaciones, es un sistema basado en lo que se conoce como criptografía pública, sistemas criptográficos públicos, que después uno se puede imaginar como lo siguiente. Uno tiene realmente un correo y un buzón con llave. Cualquier persona puede ingresar cartas al correo, pero no puede sacar las cartas. Solamente el que tiene la llave es el dueño del buzón. Acá sucede algo similar. Un mensaje lo puede encriptar con una llave pública, que sería la entrada al buzón, y la desencriptación es otra llave, una llave secreta, que esa la conoce solamente la persona que recibe el mensaje. Así son los sistemas criptográficos públicos, en este caso el sistema RSA, que son uno de sus creadores, que son Rivet, Shamir y Adelman, creados cerca del 72, más o menos. ¿En qué se basa este sistema? Este sistema está basado en la dificultad de factorizar un número en un computador clásico, factorización a partir de números primos en un computador, y encontrar el orden de una función. Se supone que estos métodos en factorizar en un computador clásico y encontrar el orden son métodos que se creen que son imposibles de hacer en un computador clásico, pero acá que se note la palabra es que se creen, ya que no se han encontrado pruebas de que sea cierto. Entonces, ¿en qué consiste este método? Primero, ¿cómo se crean las llaves aquí? Se seleccionan dos números primos bastante grandes, no como ser los pequeños. Se calcula, ¿cierto?, el producto de ambos números y seleccionamos un número, ¿cierto?, un entero impar que es pequeño e, que es aleatorio, es un concepto que tenemos que recalcar, ya veremos por qué. Y este número, ¿cierto?, que elegimos E es un primo relativo a este número, que está compuesto más que nada para selección de P y Q. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Para crear la llave, simplemente calculamos D, que es el universo multiplicativo de, ¿cierto?, el módulo, esa función de acá, y la llave pública, con la que yo encripto el mensaje, es el par del número E y N. En este caso, la llave secreta, con la que la persona, el receptor del mensaje, desencripta, aquí esto es el número D y N. Así funciona un sistema criptográfico clásico y usado en la actualidad. Se encripta, ¿cierto?, el mensaje usando la llave pública. No me quiero entender mucho aquí. El mensaje, tenemos que asumir que tiene cierta longitud, que va a ser la longitud de N bits. Si tengo un mensaje con mayor longitud, lo que tengo que hacer es separarlo en bloques de esta longitud de N bits. Entonces el mensaje encriptado es simplemente el mensaje exponencial, ¿cierto?, al número N que encontré, módulo N. Entonces, ¿qué sucede? El receptor de este mensaje lo encripta usando la llave que es D y N. Acá está el proceso de encriptación, simplemente el mensaje lo eleva a la décima potencia y luego de ocupar estas propiedades encuentra el mensaje. ¿Okay? Hasta ahí no es nada difícil que hacer. El problema de esto es que no se ha encontrado algún algoritmo que se pueda correr en un computador que pueda hacer este proceso. O sea, yo tengo que tener conocimientos de la llave de D o E para poder hacerlo. Si no, no lo puedo hacer y el sistema sería, entre comillas, seguro. Esto hasta que alguien logró crear un sistema. Un quiebre a esto, y este quiebre, ¿en qué sería? Primero, tengo que encontrar, son dos métodos, que principalmente encontrar el orden de la función y la factorización.
existen algoritmos basados en las propiedades cuánticas que pueden hacer esto, específicamente el algoritmo de Shor, que permite factorizar y encontrar el orden de la función de manera mucho más rápida que lo podría hacer un computador clásico. Y eso es lo lindo de la... claro, y hipotética, asumiendo que estos algoritmos deben correr en un computador cuántico, no en un computador clásico, como el que tenemos en la cabeza. Ese no es un problema. Eso es cosa de tiempo. De tiempo. Entonces, como este es un sistema criptográfico clásico, tiene ciertas limitaciones propias de la física del sistema. Nosotros sabemos que como la información es física, la información se rige por las leyes propias de la física que está acá es física clásica. Por lo tanto, clásicamente nosotros, ¿qué limitaciones tenemos? Primero, la generación de números aleatorios. Yo no puedo generar números aleatorios de manera aleatoria en un computador. Todos son números pseudo aleatorios. Eso lo sabemos bien. Y lo otro es que la información puede ser copiada. Yo envío la clave a través de mi teléfono hacia otra persona, alguien puede recibir la señal, copiarla y después una copia para enviar el original a otra persona. Entonces, si nosotros recordamos el sistema criptográfico RSA, que decía que yo no puedo generar cierto número aleatorio, entre comillas, clásicamente no voy a generar un número aleatorio. Si tengo un problema cuando comienzo a implementar ese sistema para comunicación entre varias personas, y lo otro que puedo copiar la información, entonces puedo a través de ocupar procesos para poder romper las llaves. Esas son ciertas limitaciones clásicas. Ahora bien, antes de conocer un poco los algoritmos que llevaron a mostrar que había inseguridad en este sistema criptográfico, colocamos un poco sobre información cuántica. Información cuántica está basada, igual que la computación clásica, en bits. Clásicamente solo teníamos valores 0 y 1. En cambio acá, nosotros tenemos información, ¿cierto?, que también se maneja a través de ceros y unos, pero esta es representada a través de bits cuánticos o llamados qubits. Esto puede ser representado, por ejemplo, con electrones, en este caso electrones que tengan un spin medio, y puedo representar spin up y spin down, ¿cierto?, como 0 y 1. Y también puedo ocupar la luz. Y para ocupar la luz, tengo que ver las propiedades cuánticas, que son la polarización. En este caso, tengo polarización horizontal y vertical, y donde también represento 0 y 1 respectivamente. La gracia de esto es que clásicamente yo puedo tener una información que puede ser 0 y 1, estrictamente. En cambio, yo puedo, gracias al principio de superposición de estados de la mecánica cuántica, escribir un qubit que puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Esa es una de las grandes propiedades que tiene la mecánica cuántica y que sirven para acelerar mucho más los cálculos. Otra cosa que necesitamos, aparte de conocer un poco cómo funcionan los bits de información en un computador cuántico, ¿qué es lo que hacen las operaciones en ese computador? Este computador, las operaciones las hacen las puertas lógicas, que son matrices unitarias, son operadores unitarios. Una de estas son las puertas de Hadamard, que permite cambiar un estado que se encuentra acá. Voy a regresar por permite transformar, ¿cierto?, un estado así en un estado de esta manera, ¿cierto? Que esto se puede escribir como una base positiva y permite al estado 1, que son bases computacionales, en este estado hacer una transformación de base de 0 a 1, ambas. Y la puerta lógica es controlled not, que actúa primero sobre dos qubits. Un primer qubit es el qubit de control, que actúa en esta parte de la matriz, y la otra es el qubit, ¿cierto?, que es objetivo. ¿Qué pasa?
una vez que el qubit de control es 1, lo que hace esto es cambiar el estado a segundo qubit. Esa es nada más la operación que realiza la puerta lógica. Yo puedo escribir una tipo de transformación unitaria controlada de la misma manera. Puedo escribir 1 acá, dar la restricción, y en esta parte de acá escribir la matriz de transformación unitaria, el operador unitario. Entonces, armados con estas cosas, nosotros podemos entender un poco lo que llevó a la creación de los algoritmos de Shor, y así poder, entre comillas, hacer el emergimiento de la criptografía cuántica. Bueno, la transformación de Fourier cuántica fue una de las que llevó primero al algoritmo de estimación de fase, y ese llevó al algoritmo de factorización y de control del orden de una función. Nosotros conocemos la transformación de Fourier discreta, nosotros es un vector con números complejos, y más que nada esto es la transformación de Fourier. ¿Qué más puede decir uno? La transformación de Fourier cuántica ahora actúa sobre un estado que está escrito en cierta base ortonormal de longitud n, y el siguiente, tengo un estado y me reescribo la función en un estado j en otro estado. Lo mismo que hacía con la transformación de Fourier. Lo que quiero hacer es, para este caso, vamos a hacer unas pequeñas consideraciones. El n en este caso va a ser 2 elevado a n, y la base cambia, ahora va a ser de 0 a 2n menos 1. El estado j lo podemos representar haciendo una representación binaria, que recordemos que este estado es un estado compuesto, se va a escribir como J1, J2 y Jn, y esto de acá, este término 0.jl, Jl más 1, representa lo que se conoce como una fracción binaria. Entonces, teniendo esta notación en mente, yo puedo reescribir cómo quedaría una transformación de Fourier cuántica en cierto estado cuántico. Lo que hago simplemente es reescribir la transformación de Fourier en esta parte de acá. Todos los estados van de 0 a 1, lo separo como un estado de caso 1 a caso n, como un estado compuesto. Este estado compuesto simplemente es el producto Kronecker, ¿cierto?, de todos los estados. Entonces puedo reescribir como un estado de caso L, donde L va de 1 a n, tal como está acá arriba. Luego, esto, como todas las sumatorias son de 0 a 1, yo puedo sacar el producto Kronecker y expresar esto de esta manera. Como son de 0 a 1, en caso L0, esto me queda el estado 0, en caso L1 me queda el estado 1, y tengo la transformación completa. Simplemente reescribo el producto de Kronecker, que es el producto tensorial de los estados, que queda de esta manera. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es construir, ¿cierto?, un circuito o cuántas puertas lógicas puedo ocupar para construir este estado en un computador cuántico. Esa es la gracia. Para eso, tengo que reconocer que existe una transformación, ¿cierto?, de esta forma, que actúa sobre el estado y lo va generando. Si lo pueden ver, está ahí la acción sobre esa puerta lógica sobre los qubits. Entonces, yo, para generar una transformación de Fourier cuántica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar sucesivamente puertas de Hadamard y puertas GRN controladas, y así genero, ¿cierto?, una transformación de Fourier cuántica al estado. ¿Qué me permite hacer esta transformación de Fourier? Me permite conocer lo que se conoce como una estimación de fase. La estimación de fase es un problema donde tengo un operador unitario sobre cierto estado y quiero conocer el valor de la fase, o estimar su valor, qué fase tendría. A lo mejor sería bueno que no sé si todos entienden lo que es un estado. Un estado es una función cuadrada integral en un espacio de Hilbert, eso es todo. Sí. Esos son funciones. Eso porque claro. En matemática generalmente no se usa esa notación, pero sí.
Es notación de físico. Me encuentro entretenida esa nota. Bien, entonces, estimar el estado phi. ¿Cómo lo hago? Genero un estado compuesto, que es entre 0 y u. Entonces 0 es el estado inicial y el estado. ¿Qué hago? Ocupo el principio de superposición. Nada más escribo en otra base el problema. Aplicamos lo que se conoce como una caja negra o simplemente o black box o oráculo, que lo que hace es hacer una operación unitaria en cierto estado cuando yo lo pido. Yo no sé qué objeto es, yo sé que lo que hace es una operación unitaria. No me voy a encargar de la forma que tiene, sino de lo que hace. Entonces en esto que hace aplica una transformación unitaria a un estado, y yo puedo escribir esto, ¿cierto?, como una transformación unitaria. Tengo la fase. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico la transformación de Fourier inversa y realizo la medición de este estado. Encuentro y estimo la fase. No voy a tener la fase de manera exacta, pero sí una estimación. Y bien, conociendo este algoritmo, que es lo que hace la estimación de la fase, yo puedo encontrar el orden de una función. Encuentro el orden de una función y al encontrar el orden puedo establecer el orden que tendría una función en el sistema criptográfico de RSA y poder encontrarlo y romper el mensaje que encripté. Para eso, un error de que 0 es 0, estado 0 y 1. Así que vamos a hacer todo lo mismo, pero la superposición, aplicamos una transformación unitaria sobre este estado y luego de ahí se aplica una transformación de Fourier, después aplico una transformación de Fourier inversa, obtengo este estado de acá y mido este estado, y luego aplico un algoritmo de fracciones continuas y encuentro el valor de R, que es el valor del orden de la función. Y así yo puedo, cortando el orden, desencriptar un mensaje a través de un código RSA. Entonces, esto de acá es parte del algoritmo de Shor, no es el algoritmo completo. Lo que nos muestra esto es que si yo logro conseguir crear un computador cuántico, podría romper cualquier encriptación que encuentre. Y eso entonces es un tesoro bastante bueno para el FBI, cualquier oficina de inteligencia. De hecho, hay una empresa que ya creó un computador cuántico que trabaja con 108 bits, y el dueño de Amazon invirtió $30 millones en esa empresa para que lo construya, junto con el FBI, que también está invirtiendo. Entonces un sistema, como si un computador cuántico sería una herramienta muy poderosa. Por lo tanto, esto nos lleva a considerar la encriptación y poder hacer una encriptación que sea independiente del poder computacional que tenga una persona. Para eso nace la criptografía cuántica. Creo que nace ante qué necesidad. Primero, de tener un sistema criptográfico que sea independiente del poder de cálculo, y lo otro nace ante la necesidad de establecer una comunicación segura entre ciertos canales. ¿En qué está basada? Está basada en ciertas propiedades de la mecánica cuántica. Una de las propiedades es el teorema de no clonación, o sea que yo no puedo tener un estado cuántico y copiarlo de manera perfecta sin alterar el sistema. Eso me delata. Luego, a través de ciertos procesos puedo generar números aleatorios, y ahora lo que veremos va a ser unos protocolos de encriptación, que son el protocolo BB84, o sea, el protocolo proveniente del año 84, y el protocolo Eckert 91. Eckert 91 trabaja con las propiedades mecánico-cuánticas del entrelazamiento, y BB84 basado en el teorema de no clonación. Para eso primero veamos el teorema de no clonación, que simplemente nos dice que no puedo clonar o copiar un estado desconocido, ¿cierto?, manteniendo un estado original intacto. Su demostración no es compleja, porque yo puedo tener, lo que yo quiero hacer es tener una transformación unitaria sobre un estado compuesto, estado phi y estado 0, y de ahí obtener dos copias del estado original. Una copia la puedo enviar al que está recibiendo el mensaje, y otra copia voy a dejarla para mí y hacer los cálculos necesarios, ¿cierto?, para romper
la seguridad de la conversación. Y lo mismo para otro estado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Calculo el producto interno entre estos estados y me di cuenta que el producto interno no puede ser igual al cuadrado. No es que sean iguales. Por lo tanto, no puedo clonar estados. Salvo que sean ortogonales. Bueno, claro, salvo que sean ortogonales. Si son ortogonales, claro. Es cierto. Si son ortogonales, eso es 0 y. Ortonormales, vale. No está no sé, normalización. Bien. Conociendo eso, yo puedo conocer el protocolo BB84. Este protocolo, bueno, como algo se llama protocolo RCA, está basado en unos autores, que es Bennett y Bazar, y fue creado en el año 84. Acá vamos a hacer un poco de notaciones. Alice, lo llamamos nosotros a quien envía la información, y Bob va a ser quien la recibe. Y bueno, este protocolo va a tener un espía llamado IP. Son nombres clásicos que se dan para estas situaciones. Este canal está basado primero, este protocolo está basado en dos partes, o la información está por dos partes distintas. Un canal clásico, que puede ser una internet, por ejemplo, o onda de radio, donde viaja la información necesaria para que yo pueda ser parte del protocolo, no el protocolo completamente. Y un canal cuántico, donde yo intercambio la información, en este caso las llaves, y es donde viajan los bits cuánticos. En este caso puede ser fibra óptica, porque puedo dejar todo lo tranquilamente. Y en este caso puede estar espiando ambos canales tranquilamente, no sé, pero puede espiar ambos canales. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar, en este caso, fotones para generar el protocolo. Y vamos a basarlo, ¿cierto?, en el teorema de no clonación cuántica. Para eso vamos a ocupar dos bases para codificar nuestra información. La base horizontal, ¿cierto?, contiene la polarización horizontal y vertical del fotón, y lo represento la polarización horizontal como 0 y vertical 1. La base diagonal, bueno, contiene las polarizaciones diagonales y son pi cuarto y 3 pi cuarto. Y esa notación más y menos, como lo tenemos ahí. Acá está la misma relación que está en la pizarra, cómo se relacionan ambas bases. ¿Y cómo codifico la información? La idea de esto siempre es codificar la información. Para eso, el bit 0 en la base horizontal se representa con el 0 y en la base diagonal como más. El bit 1 en la base horizontal como 1 y en la base diagonal como menos. Así yo puedo codificar la información y un mensaje bien codificado en ciertas fases. En cuanto a las bases son donde yo preparo los estados cuánticos. Entonces primero veamos la base de transmisión cuántica. Para esto yo tengo un mensaje que son de n bits, en el caso de bits, y tengo una base aleatoria. Son conceptos aleatorios donde preparo los estados. Esta base aleatoria puede ser, ¿cierto?, una combinación cualquiera de las bases horizontales y diagonales. Supone que esta longitud tiene que ser mayor que n, y en donde n sería la longitud de la llave final. ¿Por qué? Porque yo en cierta parte del protocolo ocupo parte de los bits para comprobar los estados. Comprobar, mejor dicho, si hay alguien espiando o no el canal. Entonces, ¿qué hace Alice? Alice, ¿cierto?, prepara los estados, los bits que eligió, ¿cierto?, en cada base que ella misma eligió de manera aleatoria, y se lo envía a Bob. Lo que hace es tomar las bases, ¿cierto?, las horizontales y las diagonales, y genera, ¿cierto?, los estados de manera aleatoria y se lo envía a Bob por el canal cuántico en este caso. Entonces, ¿qué hace Bob? Bob se encuentra otro canal, no muy lejos porque la fibra óptica no puede ser muy larga, y Bob mide, ¿cierto?, cada fotón recibido, pero lo mide en las bases de preparación, pero de manera aleatoria, ¿cierto? Entonces las mediciones producen una cadena de elementos que yo medí, de mediciones propias, y la elección de las bases forma otra cadena propia del sistema.
Entonces, ¿qué hacen después ellos? Sobre el canal clásico, en este caso la parte de discusión pública, se ocupa el canal clásico para enviar la información. ¿Qué es lo que hace? Envía los datos, ¿cierto? Alice envía los datos de la base con que ella midió los resultados a Bob. Y Bob responde, ¿cierto? Si midió con las mismas bases a Alice. Si las bases son distintas, ellos descartan esas bases y nada más. Y si se dan cuenta, la cantidad de bits que damos se redujo. ¿Qué hace entonces Alice? Alice después pesca un subconjunto de los bits remanentes de esos y le da a conocer el valor, ¿cierto?, a Bob, o se lo envía a Bob por el canal clásico nuevamente, y Bob dice, bueno, compara los datos, ¿sabes qué? Le dice a Alice, los datos son distintos, le llama por teléfono, son distintos, entonces, alguien está espiando, y se acaba la comunicación y se deja de comunicar, más que nada. En cambio, si las cadenas de bits son iguales, la comunicación sigue, y yo puedo generar la llave sacando simplemente los bits remanentes, o sea, los bits que ocupé para enviarle, lo descarto de la llave final y que le genero una llave para el sistema. Y eso es la criptografía cuántica, más que nada. Es tomar, ocupar pruebas cuánticas, en el caso del teorema de Newton. Pero eso pasa porque el tipo que está observando, en realidad, cuando observa, altera los datos que... Claro. En el caso de la mecánica cuántica. Claro, altera al observarlo, altera los datos. Claro, hace que tu comilla colapsa la función de onda y colapsa el estado antes de que empieza a generar errores. De hecho, ya existen sistemas comerciales que ocupan criptografía cuántica y ellos tienen cierta tasa de error. La tasa de error es cercana al 25%. El problema es que un grupo descubrió que con esa tasa de error yo puedo aprovecharme incluso de esa tasa de error del 25% y robar información sin darme cuenta. Entonces, una de las tareas es mejorar la corrección de errores y la pérdida de información por el canal cuántico, porque se pierde información, sobre todo en caso de fibra óptica. Por eso no se ha implementado comunicación segura de aquí a otro continente. Lo más que se ha hecho han sido, hasta el año pasado, eran cerca de 90 kilómetros de comunicación segura. Pero suficiente para inventarlo, creo. Ese es el protocolo BB84. Ahora veamos un tipo de ataque que le podría hacer a alguien a este protocolo, que es algo bastante interesante. Supongamos que Alice mide información, ¿cierto? Mide información en un cierto estado, que es el estado de la fase más, que tiene esta forma, y nuestra microespía genera un estado que es simplemente el producto entre el estado y un cierto bit 0. Este estado tiene esta forma, por lo tanto simplemente lo escribe el estado de arriba. Fíjense bien que este estado tiene pinta como ser un estado entrelazado. ¿Por qué? Yo mido, si Alice mide 0, y automáticamente va a medir 0. Ahora, si Alice mide el estado 1, yo voy a medir 0. Tengo un problema, tengo que cambiar, ¿cierto?, la forma de esta parte de acá para poder copiar información. Entonces, ¿qué hace y aplica, ¿cierto?, una puerta lógica que es control not. Si te bit 1, cometes 1, cambia el estado a 1 de este sistema. Por lo tanto, después de aplicar la puerta, me queda este sistema de acá, este estado. Si se dan cuenta, este estado es un estado entrelazado. ¿Podrías explicar en qué consiste un estado entrelazado? Sí, yo creo que me adelanté un poco a lo que venía adelante, pero un estado entrelazado es un estado donde yo no conozco el sistema en forma individual, sino conozco la parte completa. Al medir yo una parte del sistema, la otra parte automáticamente toma un valor. De caso, si yo mido 0, automáticamente la otra persona mide 0. Independiente de la distancia que se encuentre. Se podría hacer dos fotones separados. Claro, dos fotones separados. En el mismo estado. Claro, exactamente el mismo estado del electrón. Y eso es uno de los problemas que lleva a conciliar la mecánica cuántica con la relatividad, porque tengo un sistema, tengo la capacidad de transmitir información de manera instantánea. Y puedo retomar de nuevo el concepto de simultaneidad. Pero no es completa la información que transmite. No, pero si es una acción a distancia, más que nada. Una acción a distancia que es casi instantánea. Mejor dicho, instantánea. Por lo tanto, puedo traer el fantasma de la simultaneidad. Porque siempre tienes que usar un canal clásico
cuántico para repetirlo. O sea, se usa un canal cuántico, está viendo estado entrelazado para tener alguna información adicional. Tú tienes que usar un canal clásico, tienes que mandarle información de un canal clásico al otro. Por eso que no se contradice, esa es la respuesta de por qué no se contradice la relatividad con la mecánica cuántica. O sea, es la respuesta a dos. Pero porque no recibe la información completa, entonces la información se supone que se transmite a la velocidad máxima, no hay la completa. Sí, claro, completa el sistema. Claro, es una parte, como de que no se... Esa es la manera de sacarse el medio, pues. Claro, de pasar ese... No he leído sobre eso. Bien, pero gracias por el... No, lo que te quiero decir es que esa es una de las... para apuntar algo. Esa es la discusión entre Einstein y con esta paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. Sí. Y la ecuación de la desigualdad de Bell. Después, en el fondo, uno dice, no, pero es que está violando el principio de la relatividad porque la información no se puede transmitir a una velocidad superior a la luz. Entonces el otro dice, no, es que en realidad yo no transmito la información completa porque la información que recibo en el fondo es aleatoria. Y por lo tanto no tengo el 100% de seguridad de que sea lo que tú me transmitiste. Y acá cuando estás transmitiendo información de A a B, o sea, para poder desentrañar lo que hay, tú siempre tienes que usar de todas maneras un canal clásico, que es le tienes que decir algo al otro de cómo interpretar lo que está leyendo. O sea, en el fondo lo estás transmitiendo clásicamente igual. Clásicamente es lo que tú dijiste, como lo llamas por teléfono, le mandáis un fax o... Correo electrónico, claro. Para escribir ese tema. Pero en sí los estados... Claro. Y en realidad no es la partícula, no son cuando dicen, por ejemplo, cuando hablan de teletransportación, por ejemplo, se supone la gente piensa que es porque transmiten la materia de una partícula a otro punto, y en realidad no es eso, ¿no? El estado, sino que son propiedades de una partícula a otra de forma simultánea, instantánea. Más que nada la información que podemos teletransportar, no la materia en sí. Pero, gracias por eso. Entonces, acá tengo el estado entrelazado ahora. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa? Que Alice logra medir el primer estado en 0, yo voy a tener el mismo estado en 0. Y si Alice mide nada, yo mido el primer estado en 1. O sea, mido 1, yo tengo 1 al medir. Es un estado totalmente entrelazado, porque existe una correlación, ¿cierto? Entonces lo que mide Alice y entonces, con mi ataque lo que habría hecho sería ver por un lado la seguridad del sistema criptográfico, pero interesantemente ocurre en este estado. En este caso es menos. Ocurre en este estado. El estado menos, que es acá un tipeo, me lleva a tener un estado que no es siguiendo el mismo procedimiento, y un estado que yo tengo más y menos. Entonces, si yo tengo más, tengo menos, y existe una anticorrelación entre lo que estoy midiendo. Por lo que y realmente no sabe si Alice tiene 0 o no. Ella lo que nunca sabe es que tiene un cierto estado y él lo acopla con un estado, lo entrelaza con otro estado y lo envía. Y así va tanto obtener información, pero lamentablemente no se puede. De hecho, si existe solamente este estado y en el otro, ella tiene una suerte de 50% de éxito de saber si el estado es o no es el indicado. Pero ¿qué ocurre incluso si Alice mide antes que Alice? Entonces va a cambiar el estado del sistema que llega del estado que le llega a Bob, y Bob va a encontrar que cuando en el momento que comparten información se da cuenta que no son los mismos bits que tienen, por lo tanto se va a abortar la comunicación igualmente. Es un tipo de ataque que se puede hacer, un montón de ataques más para estos sistemas criptográficos. Y, como dije bien, existe otro protocolo más, que es el protocolo Eckert 91, y este está basado en las propiedades del entrelazamiento. Lo que hace este protocolo en sí no es generar una llave. Lo que hace es testear si un canal es seguro o no. ¿A través de qué? De las desigualdades de Bell, como hablamos recién, y del entrelazamiento. Supongamos que en este caso Alice y Bob se comunican, ¿cierto? A través de cierto canal cuántico, y en este canal cuántico yo descompongo una partícula
con spin entero, y esas ponen dos partículas finalmente con spin más un medio y spin menos un medio, y viajan en dirección opuesta en el canal. Ambos, ¿cierto?, miden las propiedades miden el spin, ¿cierto?, con ciertos medidores, que son las del vector unitario, que son A sub i y B sub j, para Alice y Bob, y lo hacen en tres direcciones. Tengo Alice que mide 0, pi cuarto y pi medio, y Bob lo hace en estos tres ángulos en total. Lo que hacen ellos después es definir una cantidad, que es el coeficiente de correlación, más que nada que el valor esperado que tengo al realizar una medición. Para eso tengo la probabilidad, ¿cierto?, de que las mediciones en ambas me dé positivo, en ambas me dé negativo, y cruzado, positivo, negativo y positivo. Obtengo este coeficiente de correlación, y ¿qué es lo que hago después? Defino lo que es una correlación al final para los analizadores, una correlación completa, que es esta cantidad de acá, donde lo que vimos en la definición que vimos anteriormente. Pero en este caso son más que nada los valores esperados de la función. Una vez que yo mido qué valor tengo de una cantidad, qué valor espero obtener de una cantidad, el valor que mido, más que nada, en esencia es eso. Si el canal fuese totalmente limpio de algún espío o algo, me debería dar este valor numérico. Si el canal no tiene estos... si el canal representa una espía, el valor va a dar distinto. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo al espiar antes, al tratar de medir, va a colapsar o va a hacer que el valor, que un bit tenga información, exista antes de ser medido. Un bit a existir antes de ser medido me genera ingreso a lo que se llaman elementos de realidad, o más que nada lo que se llaman en teorías de variable oculta, que la teoría de la variable oculta decía que la información, había variables que nosotros no medíamos y que, entre comillas, decían que la medida de cuenta estaba incorrecta. Había mediciones en variables que nosotros no habíamos considerado. Esa variable que nosotros no habíamos considerado permitía establecer que los valores existían antes de ser medidos, no como decía la medida de cuenta, que yo mido y existe el valor. Por lo tanto, IP lo que hace es ingresar ese elemento. Medir hace que el estado exista antes que lo pueda medir Bob. Por lo tanto, la desigualdad no da, este valor no da lo mismo. Por lo tanto, no se cumple este valor y el canal está siendo espiado. Entonces, lo que puedo hacer, yo no tengo necesidad de generar una clave. Lo que tengo que hacer es ver si el canal es seguro o no. Lo que sigue entonces después de hacer estos análisis teóricos es tener un sistema práctico, llevarlo a la realidad, como lo dije recién, que existen ciertas cosas que se venden en el mercado. De hecho, las elecciones en Suiza fueron hechas con un sistema de criptografía cuántico, fueron hechas a través de aparatos electrónicos, y lo que viene ahora es cómo establecer comunicaciones seguras superando los 90 kilómetros de distancia que tengo con fibra óptica. Cómo puedo hacer transmisiones seguras de aquí, si quiero comprar en China, por ejemplo, o si quiero comunicarme vía satelital. Es un poco en este caso entran correcciones relativistas que no vemos ahora, pero que son el paso más allá de que ocurre con el sistema criptográfico. La idea es que tengamos una red segura a nivel mundial, no solamente de un edificio a otro. Así que eso. Consultas, comentarios. A ver, había en una de tus diapositivas había una frasecita. Alice. Espérate, no. Espérate, échale para atrás. O sea, o el que tenías recién. Ya. Ahí donde dice, la segunda afirmación. Alice y Bob, después que las partículas se han separado, realizan mediciones de los componentes del spin a través de una de tres direcciones, bla bla. ¿Qué significa eso en vulgar? Para el hombre de la calle o la mujer de la calle.
suena peor. Ya. Realiza mediciones de los componentes del spin. ¿Qué es eso? Explícame, de alguna manera. No tengo idea de cosas cuánticas. Bueno, el spin es una propiedad cuántica que supuestamente que solo la podemos hacer entre comillas giro, no tiene una asociación clásica, pero lo podemos hacer el giro de una partícula. Entonces estas partículas tienen un spin y yo puedo, o sea, un vector, una magnitud que yo puedo verla como un punto a punto, es así. Es distribuido el spin, ¿cierto? En cierto vector. Con mi medidor lo que hace es tomar cierto spin bien acá, lo mido por acá, esa componente en este eje de aquí. Algo así puede ser. Las componentes del spin, Claro. esas son como un vector, tengo un vector. De un vector. Claro, tengo un vector y veo qué sombra tendrá en este ¿Y eje. el veo qué significa eso? ¿En qué? Veo, que es las componentes del spin. ¿Qué significa la palabra veo ahí? No está bien. No, tú lo dijiste recién. Ah, lo dije yo. Sí. ¿Qué significa cuando dices veo de las componentes del spin? No, yo estoy midiendo, no puedo ver. Tengo que medir. ¿Y cómo mide? Con un... Bueno, Pinómetro. Con un ¿Existe eso? ¿O qué? a través de campo magnético. A través de campo Sí, magnético. sí. El spin resulta a través de campo magnético. Entonces yo tengo un campo magnético y la partícula con spin va a ser sensible a ese campo magnético. Entonces va a tomar dos direcciones. Tú sabes qué dirección tiene Sí, el spin. Claro. Pero es más que nada... ¿En un punto, en un instante o qué? Claro. En un instante, en el medidor. Si la partícula existe, la propiedad existe cuando yo la veo en el medidor, más que nada. No puede existir antes la propiedad. La propiedad antes puede tener más valores. Y la hago colapsar entre. Ya. Es que el momento, esa es la gracia de la mecánica cuántica, el momento de observar tu onda, que tiene propiedades, pues, todos esos números, el spin, la polarización, todo eso son números cuánticos al final, son números. Y cuando tú observas, la función de onda colapsa y tú lo que observas es el resultado final del colapso de la... Y tú afectas, al observar, afectas el objeto. Eso es más que nada. Esto, claro, dependiendo de la interpretación que tenga de la mecánica cuántica. Existe también un debate sobre cómo interpreto lo que digo. Pero eso es más que nada. El hecho de medir en ciertas direcciones. Es que el problema es que en mecánica cuántica es eso. Si tú, por ejemplo, el principio de incertidumbre dice que si tú mides con mucha precisión una cualidad de la partícula, hay otra cualidad que va a quedar, por ejemplo, el momentum y la posición. Si tienes mucha precisión respecto del momentum o de la velocidad de la partícula, la energía cinética de la partícula, vas a tener una gran incertidumbre respecto de la posición de la partícula. O sea, no sabes nada. Mientras más exacto es tu medida respecto de el otro no tienes idea. Además de que colapsa la función de onda. Claro. Eso no afecta, entre comillas. Y esa cosa de los computadores no clásicos, es decir, cuánticos, ¿qué es eso en realidad? Un computador cuántico, un computador que está basado en las... No voy a decir, usando una majadero, basado en la propiedad de la mecánica cuántica. La idea es, nosotros podemos ver a medida que van avanzando la microelectrónica, que los objetos, los chips, los microprocesadores, cada vez son más pequeños. Entonces las propiedades que rigen ese microprocesador son todas de la física clásica. Va a llegar un momento en que va a ser tan pequeño esto que las propiedades que rigen ese sistema van a ser propiedades de la mecánica cuántica. Pero tú dijiste otra cosa, o sea aquí me corrijan los colegas de computación, el computador clásico básicamente funciona todavía con la onda de circuito encendido y circuito apagado, 1, 0, 1, qué sé yo. Claro. Tú antes dijiste que aquí podía suceder, o que no era loco, tener dos estados distintos al mismo tiempo. Claro. ¿Eso tiene algo que ver con el computador? Claro, porque en la información que yo manejo en este caso puede ser, por ejemplo, el mismo electrón. En sí el electrón puede estar en dos estados al mismo tiempo. Incluso puede ser un computador con un circuito óptico solamente en una mesa. Y para ahí sería igual lo mismo. En este caso tengo la luz
que tiene cierta polarización. Y las puertas lógicas van a ser ciertos arreglos ópticos que tenga en el sistema. La idea de eso es arreglar, es tener una... Pero tú tienes memoria. tienes 0 y 1 también, porque si tienes pin, bueno, si le pones números, Claro. y para arriba, down, ¿Sí? up o down, y en el fondo tienes una secuencia de 0 y 1, en algún sentido. Pero esos son estados ahora. Entonces, cuando tú lo estás observando, ese estado puede ser mezcla de esos dos. El problema es que cuando tú lo observas, esa mezcla se rompe. Y te quedan igual los 0 y 1. Sí. O sea, son 0 y 1, ya, en el fondo. Sí. Solamente que ahora responden a una lógica diferente, ¿no es? Claro, eso sería al mismo tiempo. Por eso No que la es información cuando uno la transmite, o sea, se supone que esta cosa de que en el entrelazamiento tú tienes dos partículas de un cierto tipo que están conectadas por la misma función de onda. Entonces la tienes separada a una distancia muy grande y lo que le pasa a la que está acá le pasa inmediatamente a la que está allá. Lo siente al tiro, entre comillas. Ahora uno puede decir que le pasa, que fue transmisión, no puede entender eso como un solo objeto nomás. O sea, es decir, todo el objeto el que cambia, sin transmisión. Pero de todas maneras, por eso le habla de canales clásicos de cuántico. Ese es un canal, bueno, para hacer eso es un canal cuántico. Pero para que el otro sepa algo más acerca de lo que tú hiciste con la partícula inicial, tú necesitas transmitirle algo por un canal clásico. O sea, tienes que llamarlo por teléfono, tienes que darle una información adicional al tipo que está al otro lado. O sea, no puede ser tampoco, es decir, el otro no va a tener la información completa porque está al otro lado, ¿no? Tienes que mandársela por algún lado. Claro, pues, ya no es- Tienes que decirle algo. Claro. Pero es que esa es lo que le molestaba, o sea, esa fue la discusión, por eso te decía al principio, esa es la discusión al principio entre la gente que no le gustaba la mecánica cuántica y el mismo Einstein que se negaba a aceptarla. Entonces la paradoja esta de Rosen-Einstein-Podolsky consiste precisamente en eso, en decir que en el fondo la mecánica cuántica contradice a la mecánica relativista, porque está diciendo que la información se transmite en forma instantánea de un punto a otro. Y no es cierto, lo que pasa es que no se transmite la información completa, o sea, se transmite una parte de la información, ¿no? Para tú tener una comprensión completa de lo que pasó, necesitas transmitirle al tipo que está al otro lado por un canal clásico, o sea, máximo la velocidad de la luz, Claro. que es lo que te pasó acá. Con eso se sacan el pillo, ¿no? Sí, sí. Y quedan todos contentos. Conocer un poco la mecánica cuántica con la realidad. Claro. Pero eso es... Ahora esto tiene sospechado... Curiosos en el futuro. Curiosos, claro. Están empezando recién. Ya sean sorpresas que trabajan, pero no es un computador así como el que está ahí. No, claro, no tiene esa estructura. Hay más consultas, opiniones, dudas. Hay mucho mito también, eso es lo que le estaba diciendo recién, cuando hablan de teletransportación. La otra vez estaba mirando una cosa por ahí en una revista Claro, y hablan de la guerra de las galaxias, o de ¿cómo se llama? Star Trek. Star Trek. Y eso no es así, no tiene nada que ver con eso. El no-cloning theorem que está ahí, en el fondo dice que lo que dice es precisamente que tú no puedes copiar si tienes un estado entrelazado y le haces algo hasta acá, al otro lado no lo vas a poder copiar en forma exacta, aunque quiera, no puede, ¿no? Entonces, porque esa es la idea de la teletransportación, poder reproducir algo que pasó en otro lado, pero no es la misma partícula. No es que hayan transmitido al capitán Kirk al otro lado, sino que es una cosa que tiene que ver con la información. ¿La reconstituyo toda o no? Esa es la pregunta. Una consulta indiscreta. ¿Tú ya estás haciendo tu tesis? Sí, Ya. ¿Y quién es tu profe? Bolsonote. No trabajo en esto. Pero no tiene No trabajo en esto. Ah, no, en esto. Es que él estuvo en el seminario de sistema de partículas que teníamos el año pasado y expuso algo que tenía que ver, que es muy bonito además, muy interesante. Se le recomienda que no deje su trabajo porque ¿Cuál es el tema que tienes con Eduardo? Es la de Clifford. Ah, ya. Estamos resolviendo la ecuación de Dirac. Pero, claro, el tema es interesante, lo que he hecho. Un autodidacta también puede estudiar solo y... tiene que continuar, maestro. Pero es bonito el tema y No lo deje botado.
Esto no voy a hacer. Muy bien. ¿Hay más consultas? Bueno, agradecemos a Marco.